내 삶을 짓누를 때 이제서야 주님을 찾습니다. 내 몸을 들고 거리도 없이 분주하게 세상을 살다가 인생의 어두움이 내 삶을 짓누를 때 이제서야 주님을 찾습니다. 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 hasta el 31. La palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 hasta el 31. Vamos a leer todos juntos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se acte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se glorie, glóriese en el Señor. 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로서 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되셨나니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라 함과 같게 하려 함이니라. Amén. 하나님의 택하심을 보라라는 En este momento oremos, antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 오늘 또 우리를 또 예배자로 또 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 우리 모두가 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 이 시간 하나님께서 성령으로 역사하여 주시기 원합니다. 이 시간 또 말씀을 증거하실 우리 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 또 능력을 주시고 또 성령으로 주의 말씀을 담대히 증거할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 듣되 또 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 내게 명하시는 하나님의 말씀으로 아멘할 수 있는 복된 시간 되도록 하나님 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님의 말씀이 역사하도록 도와주시옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias en este día santo que nos has dado. 우리를 또 받아주시고 Y tú nos has llamado a cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor, para poder escuchar tu palabra. 전하기 위해서 세우신 Padre Dios, ayuda a tu siervo que tú has
edificado, y ayuda, Señor, para que pueda hablar según tu voluntad. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos depender de esa inspiración del Espíritu Santo y recibir lo que tú nos quieres dar. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Miren aquellos que fueron escogidos por Dios. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es justo. Su obra fue determinada desde antes de la eternidad. Estas cosas son hechas según su voluntad. Adán fue escogido, Abraham fue escogido y Moisés también fue escogido. Sin embargo, la salvación es a través de Jesucristo, quien fue enviado. Dios escoge a aquellos que han sido bautizados en el nombre de Jesús, redimidos a través de la sangre de Jesús y han recibido el Espíritu Santo. Los que están debajo de la ley siguen el mandamiento de Dios pasivamente. Aquellos que están en la gracia y en la verdad siguen el mandamiento de Dios activamente y sacrifican sus vidas para salvar el espíritu de las personas. Los que están debajo de la ley se esfuerzan para cumplir su propia voluntad, pero aquellos que predican el Evangelio de gracia usan todas sus fuerzas para predicar la justicia de Dios. Este es el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento es amar. Aquellos que están debajo de la ley tratan de mostrar que están en lo correcto, pero los que tienen el nuevo mandamiento viven por el Espíritu de las otras personas. Ellos se convierten en sacrificio vivo junto con Jesús. Miren a aquellos que fueron escogidos por esto. ¿Será que ellos tienen algo que jactarse? Miren a aquellos que fueron escogidos por Dios. ¿No son aquellos que reciben la maldición como en la cruz? No se jacte de las cosas del mundo, sino jactese de la gracia de Dios que Dios nos ha dado. Cumplamos nuestro deber como escogidos de Dios. Amén. 하나님은 우리를 항상 부르십니다. Dios siempre nos ha llamado. 하나님은 그가 택하신 자들을 항상 부르시면서 Y entonces Dios también escoge y llama constantemente a esas personas 감당하게 하시고 y les da esa voluntad de justicia para que ellos puedan sostener en esa justicia y luego los guía en sus vidas. Si nosotros vemos en la Biblia, 부르심이라는 단어가 있고 podemos encontrar la palabra ser llamados y también ser escogidos. Encontramos estas dos palabras. Cuando hablamos que son llamados, ¿qué significa? Que Dios ha llamado a esa una persona y le da a él una obra, un trabajo para que pueda hacer ese trabajo. Ese es lo que significa el llamado. Entonces, todo cualquiera puede recibir ese llamado, pues siquiera una vez en su vida. 첫 번째로 부르셨던 그 부르심은 Por eso, el primer llamado que es el que nosotros recibimos, esa es la primera vez que nosotros hemos venido a la iglesia. 나오게 하여 구속받게 하고 Así que nosotros seamos llamados a la iglesia y así nosotros podamos recibir la vida. Ese momento es nuestro primer llamado. Pero a partir de ese momento, 우리 교회 생활을 통해서 la verdad, Dios nos ha llamado constantemente a través de nuestra vida de la fe dentro de la iglesia. 여러분과 나로 하여금 이런 일 혹은 저런 일을 하게 Y hace que ustedes y yo podamos hacer este tipo de servicio, otro servicio. Y así, pues también, ¿qué es lo que es? Es llevar la gracia del Señor. Y esto es la vida dentro de la iglesia. 어떤 사람은 차량 봉사를 Hay algunas personas que sirven, digamos, al manejar, o también esta persona después hace que sea profesor de escuela dominical. Otra persona que estaba en el coro ya comienza a servir a los diferentes espíritus, o también otras personas que dice que van a servir al Señor y o quieren ser misioneros. 그런 일을 하기도 합니다. Y también hace este tipo de diferentes obras. O otras personas que siendo 입장에서 이제는 모양 cualquier tipo de santos o siendo laicos, ahora pues son un poco más 또 y así quieren servir a los otros santos teniendo otro servicio. 이 모든 것은 Pero entonces, a través de todas estas cosas, es la verdad, son hechas cuando Dios fue llamado, los ha llamado a cada uno de ellos. De esta misma forma, en toda nuestra vida, Dios nos ha llamado a nosotros una y otra vez. 이런 모든 그
부르심을 할 때에 Pero entonces, cada vez que Dios llama a estas personas, 매체를 사용하셔서 entonces Dios puede usar un tipo, pues, de forma para poder llamarlos. Por ejemplo, hay otras personas que han sido conmovidos 경로를 통해서 어떤 환경을 통해서 o a través de el ambiente que esa persona está viviendo, y así siente han sido conmovidos y luego hace pues la obra que Dios le ha mandado. O también hay personas que al escuchar la prédica, entonces es conmovido a través de esa palabra y dice, y pues tiene la certeza de que ha recibido ese llamado y luego lo hace. O, por ejemplo, o esos momentos en que o cuando un copastor o un misionero o le dice que 이렇게 하는 게 어떻습니까 하고 하는 haga esto y lo otro, entonces el obedecer esto también es seguir a ese llamado que el Señor le ha dado. 이 목회자가 그런 성도를 움직이는 그런 말을 한 것이 혹은 그 Por eso, entonces, a través de este tipo de palabras o este tipo de, pues, decisiones, de pronto el pastor o, pues, la persona que haya dicho esto no sabrá la razón por la cual, pues, ha escogido estas personas, pero esto es a través que Dios lo ha escogido. Entonces, eso es algo que nosotros podemos encontrar muchos ejemplos acerca de esto en la Biblia. De la misma forma como Saulo, pues Pablo, estaba caminando a Damasco, pero en medio de ese camino él tuvo ese encuentro con Jesús. Y luego al escuchar la voz de Jesús, 눈이 멀고 en ese momento 전폐하게 되었습니다. no pudo ver, sus ojos se oscurecieron. Y luego, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que luego vino Ananías y buscó y a Saulo. ¿Y qué fue lo que hizo? Él hizo que Saulo pudiera ver y luego hace que él reciba el Espíritu Santo. Pero la verdad es que Ananías no es que le hubiera agradado tanto Saulo. ¿Por qué? Porque Ananías sabía de que Pablo, pues lo que Saulo había hecho, y sabía en su corazón, pues tenía en su corazón y pensaba de que Saulo era una persona mala. 자기가 싫어하는 자를 안수하게 하고 Pero la verdad, él, aunque hubiera tenido ese tipo de sentimientos, él de todas maneras, él ungió a Saulo y en ese instante hace que pueda comenzar su obra predicando a los 받은 또 하나의 gentiles. 하나님의 Y así de esta forma podemos ver que Ananías también tuvo ese llamado del Señor y obedeció a ese llamado ungiendo a Saulo. También nosotros dentro de la iglesia, nosotros podemos encontrar algunos servicios o obras en el cual nosotros pues se sirven y nosotros no lo podemos ver. Pero entonces también hay estas personas que sirven a la iglesia sin recibir ninguna pues gloria de la gente o pues ningún complemento de las personas. 그래서 일주일 내내 또 심신이 지칠 정도로 일을 하는 그런 편이죠. Pero entonces podemos encontrar que estas personas, la verdad, que sirven al Señor cada día y la verdad no son reconocidos, pero la verdad, ellos en medio de esta dificultad, aunque sea difícil, ellos en sus corazones tienen ese gozo. ¿Por qué? Porque saben de que están sosteniendo a ese llamado que Dios le ha dado. 부르시는 일에 정말 정성을 Pero entonces podemos ver que estas personas con todo su corazón siguen y hacen este llamado que han recibido. Y la verdad, con todo, verdad, entregan sus vidas por esto, sacrifican sus vidas por esto. 자로서의 도리를 하는 거예요. Pero entonces, la verdad, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Estas personas están haciendo ese deber que ellos recibieron del Señor. Este es lo que ellos tienen que hacer por esa gracia que hayan recibido de Dios. 이분은 어쨌든 Pero entonces estas personas que pueden verse un poco diferente a las otras personas, ellos no se quejaron delante del Señor, sino que ellos en cambio de negar esto y quejarse, ellos recibieron ese llamado y entonces ellos tomaron ese llamado y entregaron sus vidas por esto. Pero la verdad, en medio de esto, Dios conoce a esta persona. Pero entonces, ¿por qué es esto? Porque Dios sabe que estas personas son escogidos por Él, son escogidos de Él. Nosotros en este mundo podemos encontrar muchas personas que son llamadas, pero la verdad, 적어요.
son pocas las personas que son escogidas. También el Señor, ¿qué fue lo que nos dice? 택함을 받은 자는 Porque muchos son los que son llamados y pocos son los que son escogidos. 택함을 받은 자들은 O sea, los que son escogidos no son muchos. 그의 신앙생활 Pero la verdad, estas personas que son escogidas, la verdad, Dios le ayudará a estas personas para que sus vidas puedan triunfar en sus vidas de fe, en toda su vida, y también así para que puedan entrar al reino de los cielos y así puedan tener ese galardón. O sea, son personas que ya han sido escogidas, ya han sido determinadas por Dios. 경우도 있어요. Pero entonces, en medio de eso, nosotros podemos también encontrar pues personas que son lo opuesto. 하지만은 Hay personas que Dios, aunque los quiere escoger, los quiere llamar, pero estas personas, la verdad, no comienzan a negarse esto y tratan de hacer obrar a través de sus propios pensamientos. Y entonces cada uno de ellos piensan de que ellos tienen pues 칭찬받기를 원하고 tratan de jactearse y piensan que tienen su tipo de justicia y también desean ser mayores que las otras personas. 자기는 기분이 좋은데 교회는 어려워요. Pero entonces, a través de eso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el resultado de esto? De que aunque esa persona piense que está haciendo bien, la iglesia, en cambio, está teniendo una gran dificultad. 때는 주님의 말씀에 응하기도 하는데 많은 경우에 Pero entonces nosotros podemos ver que 쪽을 선택해서 muchas de estas personas, la verdad que son llamadas, hacen lo contrario de esto. ¿Pero por qué es esto? Es porque no están escuchando ese llamado del Señor. También que nos dice en Juan 10, 음성을 잘 de que esas ovejas tienen que conocer la voz de su pastor para poder seguirlo. Pero entonces son esas ovejas que ni siquiera conocen cuál es el llamado, pues la voz de su pastor, y ni siquiera quiere escuchar. Y llega hasta el punto en el cual ni siquiera puede reconocer a su pastor y se aleja. Pero entonces ese tipo de personas, la verdad, ¿qué es lo que hacen? Aunque ellos no se dan cuenta, cada vez la iglesia, a través de ellos, la iglesia está teniendo una gran dificultad y llega hasta el punto hasta ataca a la iglesia. 음성을 들어야 할 우리의 기회 Entonces, nosotros siendo sus ovejas y que tenemos la oportunidad de poder escuchar la voz del Señor, no la estamos escuchando, sino en cambio estamos escuchando la voz de este mundo, estamos escuchando la voz de nuestra propia carne. Están escuchando la voz de este mundo y de su propia voluntad. Pero la verdad, esto es algo muy peligroso. 이 사람은 주님이 애초에 택하시지 않은 자이거나 Pero la verdad, a estas personas pueden ser personas que Dios no ha escogido, o pueden ser personas que han sido escogidos por Dios para hacer lo malo. 우리를 자주 부르십니다. Pero la verdad es que Dios Él llama de la misma forma a todas las personas una y otra vez. Pero si esa persona una y otra vez niega esto y rechaza esto, 겉모양으로는 entonces ¿qué es lo que pasará? Esa persona podrá verse de que sí, es como si estuviera sirviendo al Señor y pueda verse como si fuera santo. 그를 잘 Pero la verdad, 인도하시고 했다가 하나님의 영광 중에 ¿qué es lo que va a ocurrir? 택한 자는 아닙니다. Que este tipo de personas no son las personas en que Dios ha escogido, en que Dios ha tomado para que Él pueda usarlos y pueda llegar al reino de los cielos. Estas no son estas personas. 하나님이 인정을 받는다고 생각하는 경향이 있어요. Hay a veces en la cual las personas piensan de que si ellos sí son justificados, entonces con su propia justicia piensan que son santos y son personas que son escogidas por Dios. Y estas personas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que comúnmente estas personas hacen? Estas personas juzgan a las otras personas. 그런 효과가 있을 수 O sea, y a través de esto podemos ver que sus corazones comienzan a exaltarse. Pero entonces, ¿de dónde vienen este tipo de pensamientos? 자기를 의롭게 하거나 Estas personas que constantemente se exaltan en sus corazones y dentro de ellos piensan y desean y esperan que las personas, la verdad, lo miren a ellos y
les den los diferentes complementos. Pero la verdad, ese no es el punto de Dios. ¿Cuál es el punto que Dios está buscando? No es el hecho de que uno diga, ay, Dios, yo soy limpio, yo soy santo, yo soy esto y lo otro. Y no es medirnos a través de los diferentes estándares de este mundo. Y no es tampoco tomar esos estándares y decir que uno es limpio delante de Él, sino que Dios está buscando a que nosotros sigamos a ese estándar de que Dios tiene. Pero entonces, este tipo de personas que no siguen ese punto del Señor, la verdad, no están yendo en contra de Él. Y la verdad, están malinterpretando ese origen de la iglesia y ese origen del significado de lo que Dios desea. Pero entonces, ¿qué es lo que dice también la palabra del Señor? Los que por la ley os justificáis. O sea, cuando habla sobre esta ley, también está hablando de la ley del Antiguo Testamento, pero está hablando de todo tipo de la ley de este mundo. Pero entonces, quiero que los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, de la gracia has caído. O sea, ha caído de Jesús y ha caído de Jesús. Por eso, nosotros tenemos que recibir la complacencia no de este mundo, sino la de Dios. Tenemos que complacer a Dios. Queridos hermanos, nosotros no somos personas que somos justas, sino originalmente, sino somos personas que verdaderamente éramos pecadores, éramos personas que estábamos muertos. La verdad, somos personas que hoy ya hemos perecido. Y la verdad, nosotros hemos caído. Pero la verdad, el Señor, el hecho de que nosotros venimos a este punto es porque Dios nos ha salvado a nosotros. Es por la gracia de Dios. Pero el que se actea por sí mismo está menospreciando esta gracia de Dios. Y el hecho de que dice, la verdad, el hecho de decir de que ya uno no es justo y que uno depende de la gracia, este es el punto de la gracia. La verdad es que Dios está buscando a las personas que reciben esa gracia. La verdad es que Dios no está buscando a esta persona y a la otra, sino está buscando a ese corazón que ha recibido la gracia, esa persona que hace el deber del Señor. Por eso, Él ha muerto por nosotros y Él ha resucitado por nosotros. Pero esas personas que están tratando de cumplir con ese deber y verdaderamente poder hacer ese deber de esa muerte y esa cruz, la verdad, eso es lo que el Señor está buscando. Si miramos en 2 Corintios 5:15, que es lo que nos dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan por sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el punto. Y ahora nosotros, ¿por quién estamos viviendo? Por aquel que ha muerto y ha resucitado por nosotros. Vivimos por ese pensamiento, vivimos por ese corazón que tiene, vivimos por todo lo que ocurrió en medio de eso. Esto es lo importante. No es el hecho de que yo sea limpio, de que nosotros seamos limpios y santos y justos. Esto es lo que nos está buscando. Y también nosotros, al comenzar nuestra vida de fe, ¿qué es? Ahora que yo creo en Jesús, tengo que cumplir esto y lo otro, cumplir con esto y lo otro, esta ley y lo otro. Ahora, esto no es lo que significa la vida de fe. Obviamente, esto es algo que nosotros necesitamos, pero esto no es el punto de esto. Si nosotros vemos en 1 Pedro 3:31, que es lo que nos dice 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quita las inmundicias de la carne, sino con la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí está el punto. El hecho que nosotros recibimos el bautismo y el hecho de que nosotros, el bautismo, ¿qué es? Es el entrar en él, o sea, volver a nacer, el tener ese primer paso. Pero entonces, ¿cuál es el punto de esto?
No es el hecho de que nosotros seamos limpios, no sea el que nosotros pues seamos santos. Este no es el punto de esto. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es venir delante del Señor y ahora tener esa buena conciencia, aunque no existe una ley ni una mandamiento. Es el servir a Dios voluntariamente, es servir a Dios como Él desea. ¿Por qué? Porque este es nuestro deber. Ahora de que nosotros hemos recibido esa deuda de Él, hemos recibido esa deuda de Él. Ahora, entonces, ¿qué es el corazón? ¿Qué es una persona que ha recibido una deuda? ¿Qué es? De esa persona que ha prestado ese dinero, es que tiene que dar gracias delante de esa persona y constantemente ser humilde delante de esa persona hasta poder pagarle. De la misma forma, Jesús, la verdad, nosotros somos deudores de Jesús. La verdad, nosotros somos personas que hemos recibido la vida eterna, hemos recibido la vida de Jesús. Y si nosotros somos personas que hemos recibido esta gracia, entonces ese deber que nosotros tenemos que hacer es aún más grande. Aunque no haya un tipo de ley, o no haya un tipo de mandamiento que tengamos que hacer, nosotros voluntariamente tenemos que venir delante del Señor. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos ha escogido a nosotros? ¿Cuál es la razón? Es para que nosotros vayamos a la gracia de Dios. Es para que nosotros seamos personas que recibamos esa gracia de Dios. Es para que nosotros podamos participar en esa gracia. ¿Qué es lo que nos dice en Efesios 1, desde el 4 hasta el 6? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, segundo el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptarnos en el amor, en el amado. O sea, ¿qué es lo que nos dice? Él nos ha escogido desde antes de la fundación para su puro afecto de su voluntad, para que así nosotros podamos participar en su gloria. Es para que nosotros podamos conocer esa gracia. No es el hecho para que nosotros seamos cambiados por nuestra justicia, sino que nosotros podamos verdaderamente conocer esa gracia y luego al conocer esa gracia nosotros podamos hacer todo nuestro deber para poder vivir por esa gracia. Este es el significado de ser escogidos por Dios. La Biblia constantemente, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Ahora, en este momento, vamos a ver 3 diferentes discípulos, apóstoles del Señor. Y como el Señor, la verdad, ha profetizado a través de hechos. Si nosotros vemos a Pablo, ¿qué fue lo que él hizo? Cuando nosotros decimos sobre él, que Pablo fue escogido, ¿qué es lo que nosotros podemos ver a través de Pablo? Es que el ser escogido ya es algo que ha sido escogido desde antes de la eternidad. Cuando nosotros vemos que Pablo ha sido escogido, la verdad, este concepto es algo que ha dado una gran influencia al cristianismo. El escoger, ¿qué es? Es a través de la voluntad de Dios. Pero la verdad, ¿qué significa esto? Si vemos a Pablo, es que esto no tiene nada que ver, el ser escogido no tiene nada que ver con nuestros méritos. Es que las personas que van a caer también ya han sido escogidos. Y también las personas, ¿por qué? Porque Dios hace que estas personas que son malas hagan lo malo una y otra vez, porque ellos mismos han escogido hacer lo malo. Y entonces las personas, a cambio, las personas que quieren constantemente servir a Dios y venir delante de Dios, entonces el Señor una y otra vez hace que siga ese camino. ¿Pero por qué es esto? Porque Dios ya ha escogido a las personas. Y también si nosotros vemos a Isaac, y también si nosotros vemos a Jacob, pero entonces Isaac también tenía a su hermano, y también Jacob tuvo a su hermano, pero entonces de todas maneras, en medio de esto, Dios escogió, fue a Isaac y también a Jacob. Pero entonces, ¿cómo podemos ver en ese momento que ellos fueron escogidos antes de que hubieran sido nacidos?
¿Por qué? Porque Dios ha escogido a aquel que Él va a amar y no. La verdad es que Dios ha escogido a aquel que ha sido escogido para poder seguir. Y la verdad, y los que no, pues para que sigan en la maldad. Y también escoge a esas personas a los que quieren que estén en la fe, para que así puedan seguir dentro de ella. 이러한 원칙대로 그대로 이렇게 간다고 이게 말씀하는 거예요. Pero entonces a través de esto podemos ver de que constantemente sigue este principio. Y entonces nosotros podemos ver diferentes efectos en el cual vienen y muestran esto. Uno de estos, ¿qué es? ¿Cuál es un ejemplo de esto? Hay una persona que ha escuchado ese llamado, pero no escoge esto, no lo quiere pues escuchar. 네 마음대로 해라. 오히려 Pero entonces una y otra vez pues hace que pueda pues, y lo llama una y otra vez, pero comienza constantemente, niega esto. Pero entonces ¿qué es lo que ocurre en esto? Entonces Dios decida de que Él siga haciendo lo que Él desea. Entonces constantemente siguen en ese corazón. Pero que nos dice en Romanos 1:28 hasta 31, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, profanidad, preferencia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañados y maldecidores, murmuradores, 능욕하는 자여, detractores, abandonados de Dios, injuriosos, 부모를 거역하는 자여, soberbios, altivos, investigadores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces podemos ver que viene a través de sus propias acciones. Y están hablando de personas que cuando hablan que son desleales, que no están cumpliendo con 이를테면 성경에 la promesa. 엘리야가 Pero entonces de estas personas podemos ver lo opuesto. Podemos ver a esas personas, digamos, si vemos a Elías. 누리고 있습니다. 어떻게 할까요? 할 때 하나님께서 뭐라고 하셨냐면은 ¿Qué fue lo que Elías dijo delante del Señor, delante de Dios? Él dijo que que ya muchas personas han sido muertas en este momento. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? 거기 이스라엘에 Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor había dicho? 예배를 통해서 Tú no has, la verdad, tú no has desobedecido y tú no has alabado a Baal. Y la verdad, 그 사람들 7천 중에 하나가 뭐 사람들 yo pondré y yo escogeré y yo pondré a más de 7,000 israelitas y los pondré para que ellos sigan siendo Israel. Pero entonces podemos ver, aunque estas personas ni siquiera saben que son unos de esos 7,000, pero entonces estas personas son personas que fueron escogidas por Dios, aunque no lo sepan. Pero entonces estas personas, la verdad, siempre tienen en su corazón y se están preparados para poder servir delante del Señor. Y entonces se esfuerzan para poder seguir en esa fe. Pero entonces ellos, ¿cómo saben? Aunque no saben esto, ellos vienen delante del Señor. 어떤 존재나 어떤 조건도 Pero entonces, que también que los dice en Romanos, de que cada uno de ellos, la verdad, tienen la certeza de que ellos, el amor de Dios no puede ser cortado en cualquier momento. 부족하다. No es el hecho de decirse y de decir a cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que Pablo dijo? De que él, aunque era, pues la verdad no tenía nada y no era nada. Pero entonces de todas maneras, yo soy escogido por el Señor. Yo soy escogido de Dios. Yo soy apóstol. Yo soy apóstol. Y esta es la gracia. Y por eso yo hago todo todo mi deber. Y entonces, ¿qué es lo que dice también? Ustedes de la misma forma, no se desvíen, sino ustedes sigan ese camino que cada uno de Dios ha llamado y ha escogido. Cada uno de ustedes tengan la evidencia de esto en sus vidas. Y que sigan eso, que sigan dentro de esto. Pero si nosotros vemos a Juan, 12 사도가 그의 ahora si vemos a Juan, nosotros podemos ver que Juan es uno de los 12 discípulos que fueron escogidos. Pero entonces podemos ver de que que los discípulos crearon otros discípulos y esos también son discípulos de Dios. Pero entonces, ¿por qué será que Juan escogió la palabra pues que ha sido escogido? 뭐
가르치는 그런 학생들하고 같지 않기 때문에 그렇죠. 학원에서 가르치고 Es porque cuando los discípulos fueron escogidos, no significa de que fueran pues escogidos como de la misma forma como uno escoge a estudiantes dentro de la universidad para que entren a la universidad o a un colegio, a un instituto, sino que ellos han recibido, pues verdaderamente tuvieron esa comunión con el Señor y la verdad estuvieron junto con Él, han recibido la gracia de Dios, del Señor, pues personalmente, hasta sus pies fueron lavados por el Señor, o sea, tuvieron pues esa relación, fueron amigos del Señor. Y la verdad, el Señor les enseñó a sus discípulos con toda sinceridad, para que así ellos verdaderamente estuvieran junto con el Señor y para que sus fes fueran pues fuertes y para que ellos sean fieles en cualquier situación. Pero entonces, en medio de esos discípulos, el Señor supo de que estaba aquel que lo iba a ir en contra de Él, que lo iba a vender. Pero en medio de eso, de todas maneras, Él lo escogió y Él los amó a cada uno de la misma forma. Pero entonces, cada uno de ellos, de esos discípulos, tenían su deber. Pero entonces podemos ver que en medio de estos discípulos, el Señor supo quién era, que había uno que estaba con el diablo. Aunque había escogido a uno de ellos, de todas maneras el Señor supo de que uno de ellos iba en contra de Él, que iba a ir en contra de Él, y en su corazón tenía ese dolor. Pero de todas maneras, en medio de eso, Dios los amó, el Señor los amó de la misma forma. Y también, ¿qué fue lo que hizo? Los tomó a ellos como sus amigos. Que no hay un amor mayor que aquel que da su vida por su amigo. Y la verdad, ¿cuál es lo otro más? Es que cada uno de ellos, la verdad, fueron fieles delante del Señor, fueron leales delante del Señor. Y luego, ¿qué fue lo segundo que nosotros podemos ver? De que ellos son escogidos de Dios, o sea, son de Dios, le pertenecen ahora del Señor. Pero entonces, ¿qué les dice? Cada uno de ustedes, la verdad, van a recibir mucha persecución, pero cada uno de ustedes no digan que pues no se quejen de esto, sino que cada uno de ustedes tengan la paciencia y sostengan en esto, tienen que tener la fuerza de esto. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? El estudiante no puede ser mayor que el maestro, pero usted sostenga. Y también, ¿qué fue lo que dijo? Cualquiera que vengan con ustedes, me hagan contenido a mí. Y cualquiera que los ha visto ustedes, han visto a mí, y me han visto a mí, y han visto al Padre. Y entonces, ¿qué es lo que significa el ser escogido de Dios? Es estar junto con el Señor, estar junto con el Señor. Pero entonces, obviamente, entre las personas que son escogidas, la verdad, nosotros podemos ver que hay algunas personas que van a, traicionar al Señor, como nosotros podemos ver en Juan. Aunque de la misma forma como Juan Iscariote haya recibido el amor de Dios una y otra vez, pero entonces él traicionó a ese amor, aunque ha sido escogido y ha recibido ese amor. La verdad, llegó hasta el punto de traicionar al Señor y crucificar hasta Jesús. Si nosotros vemos también en Pedro, nosotros podemos encontrar que entre las personas que Dios ha escogido, podemos ver de que esas personas que son escogidas por Dios, la verdad son personas que han recibido, han recibido la gracia del Señor, que han sido verdaderamente la gracia del Señor. Son personas que han sido escogidas, son personas que no van a traicionar al Señor. Y la verdad, son personas que Dios ha mirado de antemano a esas personas y lo ha escogido a ellos. Y eso es lo que nosotros podemos ver a través de Pedro. Si nosotros vemos desde Pedro, de 1 Pedro, desde versículo 1,
capítulo 1, versículo 1 hasta el 7. 중간으로 해서 이렇게 요점을 해봤어요, 제가. 그래서 이런 Y esto es lo que nos está diciendo. Primero, que cada uno de ustedes que son fieles y son santos, 저희가 도리를 잘 하고 있기 때문에 es porque ustedes están haciendo bien con ese deber. Lo segundo es que Dios ha visto esto desde antes y los ha escogido a cada uno de ustedes. ¿Cuál es el tercero? Es que Dios cuidará a ustedes y los ayudará con su poder. Luego, ¿cuál es el cuarto? 하나님의 영광을 높이는 기업을 Es que a través de esto es para que ustedes puedan glorificar a Dios. ¿Cuál es el quinto? 그런 너희를 칭찬하시고 Y así en el último día, Dios va a complacer a ustedes y luego les dará a ustedes el galardón. ¿Cuál es el 6? El número 6, ¿qué es lo que nos está diciendo? 시험을 잘 견디는 Y ustedes, a través de eso, podemos ver que ustedes se están sosteniendo bien en medio de esa tentación. 베드로는 이 그의 주의 성도들을 Nosotros podemos ver de que Pedro, en medio de ese momento, podemos ver de que Pedro está confesando de que las personas que son escogidas son 유대사에서 élite. 제일 높은 사람 두 사람을 뽑아봅시다. 누가 할까요? Digamos, ¿quiénes son las personas que en este mundo son élites en este mundo? Es el rey. Es el rey y los sacerdotes. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor nos dice a nosotros? Las personas que son escogidas por Dios serán como reyes, que son como esos sacerdotes. Y la verdad, si cada uno de ustedes han seguido ese llamado del Señor y ustedes verdaderamente han seguido y han dado ese deber que Dios les ha dado a ustedes, entonces ustedes son escogidos por Dios y verdaderamente ustedes serán escogidos para que ustedes puedan sostener aún más ese deber que Dios les ha dado. 소개해드렸던 6가지 항목에 여기 7번째가 이렇게 추가됩니다. Y luego, en medio de eso, ¿qué es lo que nosotros podemos ver como número 7? Es que las personas que son escogidas por Dios, la verdad, son verdaderos y 지켜라. son personas que tendrán que escoger ese deber que el Dios les ha dado a ellos. Es cuidar ese deber. 또 이렇게 계속 이 말씀을 이어갑니다. 9절부터는 뭐라 그러냐면은 Y luego, ¿qué dice desde el versículo 9? Que nos dice en 2 Pedro 1, del versículo 9 hasta el 11. 신의 성품을 가지지 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué es lo que no tiene? Está hablando sobre 그의 옛죄를 깨끗게 esa gracia del Señor. 옛죄를 깨끗게 하심을 그러니까 은혜 받았음을 ¿Qué es lo que está diciendo? Estas personas que son ciegas. ¿Por qué? 없는 자는 시작 Vamos a leer todos juntos 2 Pedro capítulo 1 desde el versículo 9 hasta el 1. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, haciendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más produzcad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caéis jamás, 구주 예수 porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 그들의 모습 보기에 ¿Qué es lo que dice? Esas personas que son escogidas por el Señor. La verdad, estas personas que son escogidas y siguen ese deber del Señor. La verdad, son personas que han cumplido todo su deber. La verdad, son personas que son verdaderas y desde antes de la creación han sido escogidos. 새로 태어났어요. La verdad, tendrán esa amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que hemos sido escogidos por el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que ustedes verdaderamente sostengan esto y puedan seguir y cumplir ese deber que Dios le ha dado a ustedes. 뭘 과시라고 하지 말고 La verdad, no traten de jactearse con las cosas de este mundo, con las cosas que vienen de este mundo, sino que cada uno de ustedes verdaderamente complazcan al Señor y hagan que el Señor sea glorificado. Y les bendigo en nombre de Jesús para que no se jacteen en las cosas del mundo, sino que se jacteen con las cosas del Señor.
Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Las personas que son escogidas, ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es que tienen que seguir la obra del Señor. 땅한 자세로 주님이 부를 때마다 순종하고 Y la verdad, son personas que verdaderamente cuando son llamados por el Señor, en ese instante obedecerán. Pero entonces cada uno de nosotros tenemos que estar despiertos y hacer esa obra, ese deber que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y así nosotros a través de esto tendremos ese llamado, ese galardón y esa bendición del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús que cada uno de ustedes verdaderamente siguen esa, pues, 소원을 당연히 봅니다. sean escogidos por el Señor. Y es algo obvio que las personas que son escogidas por Dios verdaderamente tendrán dificultad en esta carne. Es algo obvio, es algo natural. Pero entonces nosotros en estos momentos no debemos caer, sino que tenemos que sostener más en la gracia de Dios. Y la verdad, espero que cada uno de ustedes puedan ver y verdaderamente vivan con esa fuerza que la viene del Señor. 그래서 또 많이 또 일부가 또 나중에 헤어지고 이렇게 하지 말고 Espero que cada uno de nosotros, la verdad, todos los que estemos en este momento, no se alejen de la iglesia y no caigan, sino que ninguno de nosotros seamos personas que caigamos, sino que todos nosotros podamos participar dentro de esos 7,000 que Dios ha escogido, pues dentro de los israelitas, sino que cada uno de nosotros seamos personas que seamos escogidas por Dios. 거기 이스라엘에서는 자기 내가 왜 여기 있지? 내가 왜 이렇게 Aunque desde medio de sus israelitas puedan decir, ay, yo porque estoy acá, yo soy porque estoy en este lugar. Pero entonces estas personas son personas que verdaderamente tuvieron su vida de fe con todo gozo. Pero la verdad, yo deseo que cada uno de nosotros seamos personas que Dios haya escogido. Y la verdad, Dios haya escogido desde antes de la eternidad. Y Él nos haya preparado nuestra vida para poder glorificarlo a Él. 세상에 존재나 어떤 조건인도 결코 Y la verdad es que nada de este mundo, ninguna situación, nada nos puede cortar de ese amor de Dios. Espero que cada uno de ustedes puedan conocer y saber sobre esto. Y les digo en nombre de Jesús que la gracia de Dios esté lleno en ustedes. Aleluya. Por favor, todos de pie. 하나님께서 Oremos en este momento. 우리를 정말 다 일일이 다 택하셨을 것을 Oremos. Y yo verdaderamente deseo que cada uno de ustedes verdaderamente sean escogidos por el Señor. Den gracias por esa gracia del Señor. Y cada uno de ustedes, determínense en vivir en medio de esa gracia para cumplir ese deber con el que el Señor nos ha dado a nosotros. Y espero que esto pueda ser hasta ese día que nosotros entremos al reino de los cielos, para que el Señor pueda ayudar a nuestra iglesia. Y así nosotros podamos dar gloria delante del Señor. Y para que nos ayude a nosotros, vamos a orar todos juntos. 주시옵소서. 역사하시고